Y ahora pasamos a la segunda conferencia de la tarde. Sí. Sí. Con nosotros está la maestra Maruja Redondo Gómez. Es arquitecta por la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla, en Colombia. Realizó su especialización en ordenación del territorio en la Universidad Politécnica de Madrid, España, y es maestra en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente está realizando sus tesis de doctorado en urbanismo con el título Cartagena de Indias, Veracruz y La Habana, estructuras urbanas tempranas de la colonia 1800 a 1950. Un tema que continúa los estudios iniciados en la tesis de la maestría, transformaciones en la estructura urbana de Cartagena de Indias del siglo XVI al siglo XX. La maestra Maruja Redondo ha sido docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, por 27 años en la licenciatura de Arquitectura. Antes de ser jefa del departamento, tuvo bajo su responsabilidad dos áreas de investigación, primero la de Historia de Diseño, de 1997 al año 2000, y más adelante del área de Arquitectura y Urbanismo Internacional, de 2007 a 2010, donde consolidó el Seminario de Urbanismo Internacional, que actualmente va en su 8ª edición. A lo largo de su vida como docente e investigadora en la UAM, ha participado activamente en comités editoriales y como representante de los académicos ante el Consejo Divisional. Escribió el libro Cartagena de Indias, 5 siglos de evolución urbanística, editado por la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, Colombia, y la UAM Azcapotzalco, el cual se publicó en el 2005. Ha escrito y publicado varios artículos de arquitectura y urbanismo en libros y revistas nacionales. Pues démosle la bienvenida a Maruja. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Cristos, por invitarme al evento de la plaza, de las miradas a la plaza en la ciudad actual. Bueno, yo diversas miradas a la plaza pública en la ciudad hoy en día. Yo me voy a ir un poco a la historia, porque mi presentación va un poco más orientada hacia hacia una cuestión más urbanística, o sea, el elemento plaza en la ciudad, cómo ha evolucionado, cómo el concepto de plaza fue teniendo connotaciones diferentes a lo largo, en los diferentes periodos, y entonces vamos a ver hasta hoy qué ha pasado con ese elemento que ha desaparecido de las ciudades, ¿no? Obviamente con la connotación que siempre hemos conocido que tiene la plaza. Como todos sabemos, bueno, el significado de la ciudad es inherente a la cultura. La vida y su historia conforman su cultura. A través de la ciudad, los ciudadanos encuentran su identidad y el sentido de pertenencia. La plaza es un elemento importante dentro de la ciudad, un elemento estructurante, un elemento que forma parte de la estructura de la ciudad, y es uno de los espacios donde se manifiesta esto, donde se manifiesta la cultura, donde se manifiesta
donde se encuentra la identidad del espacio de la ciudad. Tenemos aquí algunos ejemplos, que en la Ciudad de México, que suceden muchas cosas inherentes a la cultura del mexicano y en diferentes momentos de su historia. Los elementos que realmente expresan el significado de la ciudad son el espacio público, por lo que les acabo de decir, la arquitectura también, los edificios con valor histórico, la trama urbana, todos esos son elementos que estructuran a la ciudad y al mismo tiempo expresan el significado de la ciudad. Las ciudades se materializan en estos espacios de concentración, en el espacio público principalmente. La plaza es el elemento cuya existencia es inherente a la ciudad, al espacio social de una comunidad organizada territorialmente. Es uno de esos elementos que significan ciudad y en algunos casos es más relevante, en otros menos, pero en todos es expresión de la ciudad y es un elemento estructurador. Tenemos algunos ejemplos de casos muy relevantes como la Plaza Mayor de Madrid, la Plaza de Salamanca, que son elementos que identifican en algún momento, de alguna manera, a las ciudades. La Plaza el Zócalo en México, son elementos relevantes dentro de la ciudad que significan, que identifican a la ciudad. Algunos son menos relevantes, algunas placitas como la Plaza de Chinchón en España, pero que identifica a esa comunidad. Desde la ciudad precolombina, desde la ciudad prehispánica, el elemento plaza o ese espacio en medio del conjunto, en este caso del conjunto sagrado, ceremonial, este espacio era de gran relevancia, era importante, conjugaba el espacio construido y le daba armonía al conjunto. Ya era un elemento estructurador de el... Ay, gracias, muy amable. Ya era un elemento estructurador del conjunto, de la ciudad precolombina. La plaza estaba conformada o rodeada de basamentos piramidales, o más bien la plaza integraba todo este tipo de elementos que hacían parte de la tipología mesoamericana, los basamentos piramidales, el juego de pelota, que era un espacio importante en la ciudad precolombina, y en general los recintos sagrados que rodeaban a este espacio. Tenochtitlan es un ejemplo bastante importante de lo que esta ciudad fue y de su estructura. Era una ciudad con un majestuoso equilibrio formado por el conjunto de templos y edificios que integraban el templo mayor con un vacío central que significaba la plaza y el cual determinó más después, posteriormente, el cruce de dos grandes ejes urbanos que constituyeron dos amplias calzadas que dividieron la ciudad en 4 sectores. Y pues eso fue un espacio, digamos, que fue determinante en la ciudad que siguió a la ciudad precolombina, en la ciudad colonial, hasta el siglo XVIII. Entonces es un elemento importante en la estructuración de la ciudad. Podemos ver también que en la ciudad clásica, momentos después de la ciudad precolombina, tiempos después, también este elemento se torna o aparece de manera, digamos, importante en las ciudades, ¿sí? Los espacios que eran en la ciudad clásica, los principios urbanos tenían que ver con la relación que existía entre los espacios y el ser urbano, el ciudadano, el habitante de la ciudad. Tenía que haber o sea, la ciudad era la expresión del ser colectivo. Había digamos, una estrecha relación entre los espacios de la ciudad y el ciudadano, las actividades que el ciudadano desempeñaba en esta. Entonces los espacios como las plazas, en la ciudad clásica el ágora, el foro, etcétera, los espacios de la ciudad clásica eran expresiones
del ciudadano, del ser colectivo. Y esto tenía que ver con los principios de la ciudad de ese momento. Otro de los principios era el acuerdo perfecto entre la forma de la ciudad y el ser, la forma y el contenido que tenían que ser inseparables, y la armonía que tenía que haber entre la forma y la comunidad urbana. Y todo esto se expresaba en el espacio público del momento, que en ese momento, que era el ágora. Bueno, antes del siglo, aquí esto es como un paréntesis, antes del siglo XIX, antes de que apareciera el urbanismo que aparece después de la Revolución Industrial, cuando la ciudad se torna conflictiva y empiezan a haber problemas de gran escala en las ciudades, antes de que esto apareciera, existía el arte urbano, que más que solución de problemas de gran escala, como que es lo que hace el urbanismo cuando aparece, se refería más a modelar el espacio, estaba más, digamos, más orientado a modelar los espacios de la ciudad, hacer que los espacios fueran una respuesta al ciudadano, al habitante de la ciudad. Entonces se preocupaba por la armonía, por el equilibrio, por la relación esta que tenía que haber entre la forma de la ciudad y la comunidad urbana. Y bueno, fueron principios que existieron desde la ciudad clásica hasta la ciudad del Renacimiento, que fue cuando empezó a cambiar, como veremos más adelante. Entonces, en la ciudad griega, como todos sabemos, el ágora fue el elemento magno de la ciudad, digamos, era el espacio para el colectivo y la expresión perfecta del ser urbano. Obviamente se vaciaba ahí el interés por modelar el espacio, en ese espacio, en el ágora, ahí era donde se centraba principalmente el interés porque fuera un espacio para el hombre, para la comunidad, y donde se concretó el concepto espacial de la plaza y se estableció una centralidad, lo que hoy conocemos como centralidad, porque realmente alrededor de la plaza del ágora se conjugaban todos los edificios importantes, etcétera, ¿no? Los edificios en la ciudad griega ya no eran monumentos aislados, sino elementos de la continuidad urbana. Priene es un ejemplo claro de la típica ciudad helenística planificada que logró un ambiente urbano único, donde el ágora era el punto central, del plan urbano, que era la plaza, y que estaba integrada a la retícula por la continuidad de la calle principal, como bien pueden observar. Se formaba una centralidad por todos los edificios importantes administrativos de la época, del momento. Fue el principal espacio público urbano en las ciudades griegas, el espacio abierto por excelencia, el centro dinámico de la antigua urbe y el centro de la ciudad democrática. Era la plaza la que posibilitaba el encuentro cívico de la comunidad. Aristóteles decía entonces que debería establecerse una diferencia entre lo que era el lugar del comercio, porque muchos de estos espacios también funcionaban como mercados, como lugar de trueque, de intercambio, no solamente de intercambio social, sino también de comercio. Y entonces Aristóteles decía que se debería establecer un ágora de los hombres libres. En este lugar debe excluirse todo comercio y no debe permitirse la entrada de artesanos. Debería haber un ágora para los comerciantes distinta y alejada. El ágora debe estar dedicada a la vida del ocio, en tanto que la otra debe satisfacer las necesidades del comercio. Entonces ya desde aquí, ya Aristóteles estaba estableciendo la función que la plaza tendría, más específicamente en etapas posteriores. En la ciudad romana, bueno, como todos conocemos, el Foro Romano también fue un espacio para la aglomeración urbana, para el colectivo, digamos. Era un espacio menos sofisticado que los que planeaba la cultura helenística, los griegos, pero también era un espacio bastante complejo, inclusive mucho más complejo que el ágora en los griegos, pero que carecían de ese refinamiento que tenían los helenos. Pero era un espacio que también, digamos, involucraba edificios
importantes de la ciudad, y también era el espacio para que la gente, era la expresión del espacio, era la expresión del ciudadano de la ciudad romana. La ciudad medieval, aunque fue bastante posterior, también se alineaba por estos principios urbanísticos, y también se estructuró de una manera bastante parecida a la ciudad clásica. La ciudad medieval se rompió un poco con los modelos de la ciudad clásica, y las plazas, más que, digamos, ámbitos independientes, eran ensanchamientos de la calle. No era un lugar específico como plaza, sino era el lugar donde la calle se ensanchaba y se armaba el mercado, era el lugar para el mercado. Ese era digamos, el concepto de la plaza en la ciudad medieval. Era el lugar central de la ciudad, y obviamente, bueno, rompió con este modelo que se traía de la ciudad clásica, un poco con este modelo. Entonces tenemos algunos ejemplos de algunos espacios que eran espacios vacíos donde estaba el mercado, y que más que elementos específicos, así, elementos como plaza, eran ensanchamientos de la calle. Bueno, en la ciudad medieval, bueno, el modelo era radioconcéntrico. Las calles se organizaban en torno a los espacios para el mercado y para el intercambio. Era la plaza de la ciudad medieval. Era el punto más importante de la ciudad, era un espacio espontáneo, un espacio no planeado, y bueno, era como un hueco en el tejido urbano. Eran espacios que se dejaban para el mercado. Después, en el siglo XV y XVI, que es cuando empieza el Renacimiento, empezamos a ver que comienzan a surgir propuestas de lo que podría ser la ciudad ideal. Y entonces surgen los utópicos, estos que tienen propuestas de la ciudad perfecta, de la ciudad ideal para el hombre, ¿no? Y entonces aparece Vitruvio con sus pautas fundamentales para el diseño de ciudades, y con su propuesta de una ciudad diseñada según un plano circular, un plano teórico, con una forma radioconcéntrica que partía de una plaza. Ya también estas propuestas giraban alrededor de un espacio central que articulaba y estructuraba el conjunto, y que estaba además confinada por una muralla defensiva de forma ortogonal. Y esto era el símbolo del universo ordenado y matemático. Entonces, los principios básicos eran la regularidad, el orden, la belleza, que eran los principios de la ciudad del Renacimiento, cuando surge la perspectiva, la simetría, la línea recta, ¿no? Otras propuestas del momento, de ese periodo, de los utópicos, están el Filarete, con su también, todos con el mismo modelo de ciudades ideales, obviamente planteadas sobre trazas de ciudades europeas, y todas consistían en un polígono regular de forma circular, estrellada algunas veces, y fortificada con una plaza central y con calles radiales. Estaba una propuesta con un polígono de 9 lados, con una plaza hexagonal, siempre eran radioconcéntricas. Bueno, en este mismo periodo en Europa surgen, más bien la estructura de las ciudades en el periodo del Renacimiento bajo, que son los primeros siglos del Renacimiento, 15, 16, surgen estos espacios, estas plazas casi regulares, con características regulares, para soportar casi siempre un monumento que honraba la estatua de un rey o de un príncipe, y se usaban para festejos también principalmente. Estaban rodeadas por calles rectas, siempre flanqueando edificios y monumentos importantes. Esto fue una estructura que se consolidó en el periodo barroco. Entonces, la plaza en este periodo era más un espacio para la contemplación, para exaltar el poder de los reyes y de los príncipes en una estatua central.
Florencia, que es una ciudad del Renacimiento, fue uno de los más importantes centros artísticos y se diseñó para armonizar e integrar los edificios con calles rectas, largas y anchas y dar una nueva fisonomía a la Florencia de los callejones tortuosos medievales. Se estructuró a través de un centro político y de un centro religioso, los cuales estaban flanqueados por la Plaza de la Señoría y la Plaza del Duomo. Se crearon zonas verdes, jardines, más plazas, que en conjunción con el espacio construido generaba un equilibrio de la ciudad. Es decir, el elemento plaza en este momento histórico fue importante en las ciudades europeas, en este periodo del Bajo Renacimiento. Aunque fue un periodo donde el urbanismo fue incipiente porque no se crearon no hubo grandes reformas, digamos que fueron intervenciones, pequeñas intervenciones en los espacios de las ciudades. Entonces, pero siempre la plaza aparece como una articulación del espacio público en relación con la sede del poder, no como una concepción del ámbito cívico urbano. Siempre es como la representación y la exaltación del poder. Aquí tenemos un ejemplo de la Plaza de San Marco en Venecia. Primero fue un mercado, la Plaza de San Marcos, y después se regularizó en 1500, y donde aparece el Palacio Ducal, que tenemos a la izquierda, como el elemento más importante en el conjunto. Y es hasta el siglo XVIII cuando se consolida la plaza que hoy conocemos como la Plaza de San Marco de Venecia, o San Marcos, ¿eh? Una intervención importante en este periodo fue la Plaza del Campidoglio en Roma, que fue la más importante acción renacentista en el tema de las plazas. Fue una obra de Miguel Ángel, el cual definió la nueva estructura de la ciudad papal con elementos como el Campidoglio, los obeliscos que destacaron y el conjunto de San Pedro también. Fue todo un conjunto que fue una obra, digamos, con visión futura. Ya tenía una idea de integración, de articulación de elementos, de plazas y calles que formaban un equilibrio y una armonía del conjunto urbano. La Plaza de San Pedro, como les dije, un elemento que se suma a esta estructura que Miguel Ángel propuso. La Plaza del Popolo, que fue un punto nodal en el que remataba la vía del antiguo acceso a Roma, que se remodeló en el siglo XVI, dando una mayor jerarquía con una tercera calle, con este modelo de tridentes que en este momento fue bastante. Tridentes son 3 avenidas que rematan en una plaza, que en este momento fue, digamos, bastante popular. Y bueno, y esta intervención la convirtió en uno de los ejes más importantes de la ciudad, este tridente de avenidas que remataban en la Plaza del Popolo. ¿Qué pasaba en América en el siglo XVI? Bueno, en América en el siglo XVI, como todos sabemos, se estaba consolidando la colonización, se estaban fundando ciudades, se estaban formando, se estaba dando este proceso de fundación, formación y crecimiento de ciudades, bajo el lineamiento de las ordenanzas de Felipe II, que como ustedes saben fue como las ordenanzas de Felipe II era una carta que marcaban los lineamientos de cómo deberían ser las ciudades, con una plaza, con calles a su alrededor, dónde se deberían situar los edificios, dónde tenía que estar la casa de del cabildo, del gobernador, del alcalde en ese momento, se me fue el nombre, ¿cómo se llamaba? Bueno, pero, sí, en algunas ciudades, pero no en todas había virrey, pero sí era exactamente, marcaba cómo tenía que ordenarse y organizarse la ciudad, y donde el elemento principal era la plaza, o sea, la plaza como el elemento central que organizaba la estructura de la ciudad. Era el elemento urbano generador de la forma, el centro geométrico, simbólico y funcional de las ciudades. Todavía aquí venimos con este mismo concepto, ¿sí? La Plaza Mayor se llamaba la Plaza Central, era el espacio abierto al que acudían todos los habitantes de la ciudad,
como el lugar de encuentro e intercambio y como el lugar de confluencia de caminos y punto de máxima accesibilidad. Era un espacio que tenía un valor, dentro de la composición de la ciudad bastante importante. Tenemos aquí ejemplos, La Plata en Bolivia, como el espacio central, digamos, rige toda la organización de la trama urbana. Panamá, aunque es un plano posterior, no fue la ciudad original, pero sí también con el mismo modelo, la plaza central y la ciudad alrededor. Entonces estas leyes de Indias, que fue la Carta de Felipe II, regulaban la selección del lugar, regulaban la orientación de la ciudad, la forma de la muralla, el estilo de los edificios, el trazado reticulado a base de cuadrados formados por calles y manzanas, y también definía la forma de la plaza central y la distribución de las parcelas, que era importante en este momento, ¿no? Entonces prácticamente fue un manual práctico para llevar a cabo el modelo. Era el centro geométrico, vital, simbólico, el elemento generador de la traza, el centro sobre el que confluía toda la vida de la ciudad, el lugar de encuentro, el elemento estructural fundamental para todas las funciones sociales. ¿Cómo tendrían que disponerse? La iglesia y el palacio se ubicaban frente al ayuntamiento, que era en ese momento el cabildo, las casas reales hacia el norte, lo que era el tribunal, la aduana, la casa de la moneda, y al sur se situaban los palacios de los ciudadanos distinguidos. Entonces ya la plaza marcaba toda esta disposición, toda la estructura de la ciudad del momento. En las plazas se administraba, se hacía justicia, se comerciaba y se realizaban todos los festejos. Era el centro cívico, era una plaza multifuncional. Aquí tenemos un ejemplo, una recreación de la Plaza Real de Cartagena de Indias, una ciudad colonial, donde se ve al fondo el cabildo, el ayuntamiento, y era el espacio para la feria, donde se daban cita los mercaderes de toda la Nueva Granada, era el sitio para el comercio, para la fiesta, para hacer justicia, etcétera. Era un lugar bastante vital. Y la plaza tenía variantes dependiendo de la ubicación de la ciudad en el contexto geográfico. Podía estar estaba determinada de hecho por la disposición de las calles, eran vacíos que podían ser de más de una manzana, pero también podría estar ubicada, bueno, en algunos casos al centro del plano o a la orilla del mar, contigua al puerto cuando se trataba de ciudades costeras. Era un espacio completamente independiente de la cuadrícula, ya no era una manzana sin edificar, sino era una organización especial que estaba concebida en el tejido urbano, ya formaba parte del planeamiento de la ciudad. Algunos ejemplos en la ciudad de Veracruz, en la ciudad de Cartagena, la ciudad de Santo Domingo, ejemplos de fundaciones del siglo XVI, la ciudad de Panamá. Y siempre fueron las plazas estas de mayor dimensión en América que en Europa. El Zócalo de la Ciudad de México es un ejemplo claro, es una plaza de dimensiones bastante grandes, es la más grande de las plazas mayores en el siglo XVI, fue. La ciudad tendría 100 manzanas y en el centro de la Plaza Mayor, con el templo, las casas consistoriales, el palacio, y hasta 1527 fue declarada oficialmente la plaza de la Ciudad de México. Posteriormente ya tiene una historia de transformaciones, como ustedes mejor que yo deben saber, e intervenciones hasta llegar a la plaza actual, ¿no?, que tenemos hoy, que es una gran plaza cívica, etcétera. Hasta el siglo XIX la ciudad hispánica conservó su traza, la Ciudad de México, tejido y paisaje y signos dominantes, la ciudad colonial en general, perdón. A finales del XIX y principios del XX ya empezaron a hacer grandes inversiones y la situación urbana inició su cambio. Igual y al mismo tiempo la plaza, veremos más adelante cómo esto empezó a cambiar. Bueno, ¿qué pasaba en el siglo XVII y XVIII? Fue el período con mayor relevancia en la forma urbana.
En Europa pues estaban sucediendo cosas interesantes, era el momento de la ciudad barroca, del estilo barroco, bueno, la plaza barroca no tiene el carácter funcional y comunitario de las plazas medievales, ya aquí, y tampoco del Renacimiento. Era una obra ya de arte que a su vez era la expresión del poder. Ya ahí hay una pequeña variante en la connotación de las plazas anteriores. En Francia, bueno, en esta ciudad, en Francia, al núcleo medieval se añade un trazado regular, de manzanas y de calles regulares, donde se coloca una plaza sobre este trazado medieval. Empiezan a hacerse intervenciones de este tipo en las ciudades para venerar, como les dije anteriormente, a los reyes, y podemos ver algunos ejemplos como en la Place Royale de Reims, donde está la estatua de Luis XV y que se proyectó como parte del plan de reconstrucción de una extensa área del centro de la ciudad. Estamos hablando del siglo XVIII. Aquí la otra plaza, la Place Royale de Rouen, amplia plaza desarrollada en torno a una estatua dedicada a Luis XV. Y así podemos ver muchas. Versalles fue una urbanización que se da en torno al palacio, con el tridente de avenidas, este tridente del que hablamos hace un momento, que remata en la Plaza de Armas. Perdón que no tengo un señalador, pero lo podemos ver. Remata en la Plaza de Armas, y fue una propuesta urbana inspirada en el tridente romano, este que les enseñé hace un rato, y que fue el modelo para muchas otras ciudades del Renacimiento, como en Karlsruhe, que también tiene este tridente, en París, en Madrid, etcétera. Entonces, en la época del Renacimiento, los urbanistas estuvieron limitados a configurar fragmentos aislados de ciudad en terrenos sin urbanizar, contiguos o interiores a ella, que fueron estas plazas reales, ¿no? Como ya les dije, también otras plazas, la Place Vendôme, la Place de la Victoria, Place Dauphine, etcétera. La Place Dauphine, que fue la primera de un número de recintos residenciales que se edificarían en París durante el Renacimiento. La diferencia fue una plaza un poco diferente, porque la ubicación de la estatua, que fue para el rey Luis XIII, se ubicó fuera del recinto de la plaza y en un extremo del Puente Nuevo, pero que era parte de la plaza, ¿sí? Aquí se puede ver la estatua, la plaza está acá, la estatua está al extremo del puente, pero que todo era un modelo un poquito diferente a las demás. La Place Royale, terminada en 1612, una plaza de gran trascendencia en la historia del urbanismo europeo, como prototipo de plaza residencial. Habían varios tipos de plazas cerradas para residencia nada más, y de la que se excluye el tráfico que era ajeno a ella. Y bueno, se ve la calle de acceso, aquí en la fotografía, que penetra en la plaza por su esquina inferior. Todos los edificios que miraban a la plaza tenían que ajustarse a un mismo diseño de fachadas. Tenemos muchos ejemplos en ciudades europeas, y la plaza estaba formada por 38 casas de fachadas uniformemente diseñadas. En 1639 se colocó una estatua ecuestre de Luis XIII en el centro de la plaza, tomando el carácter de plaza en torno a una estatua. La plaza de Madrid también es una plaza que tiene todas las fachadas, son homogéneas, y bueno, ya estas se las enseñé. En Inglaterra también el primer ejemplo de urbanismo renacentista en Gran Bretaña fue la Covent Garden Piazza en Londres, urbanizada a partir de 1630. Y esta plaza sentó las bases de organización del espacio para las otras que se construirían. En el siglo XVIII en América se estaba completando ese modelo de la ciudad colonial, ¿no? Hubo pocas variaciones en su estructura, y al final del siglo empezaron a remodelarse las plazas, empezaron a modernizarse, aunque el modelo con cuadrícula, este modelo de cuadrícula de plaza central siguió aplicándose como una norma general. Sí, las plazas evolucionaron, fueron más alargadas o cuadradas de 2, 3 o 4 manzanas, y bueno, algunos proyectos que surgieron de ensanche de ciudades
seguían con este mismo trazado, siempre conservando la plaza central. En el siglo XIX y XX, bueno, aquí pasa la gran revolución, la revolución industrial, pero también el gran cambio que sufre la humanidad con el advenimiento de las masas, este fenómeno de la revolución industrial, y el fenómeno de urbanización producto de esta revolución industrial. Entonces esto trae trastornos de las estructuras de las ciudades, surge el urbanismo en lugar del arte urbano, desaparece completamente este arte urbano que es el arte de modelar las ciudades, y surge el urbanismo como ciencia que va a resolver los problemas de estas ciudades, de estos problemas de la ciudad moderna, que son ya problemas a gran escala producto de la revolución industrial. Se da este divorcio entre la forma urbana y el ser urbano en renovación, y empieza la ciudad que hoy tenemos. Como les decía, el arte clásico ya pierde su consistencia, entra en decadencia, se divorcia, hay este divorcio, y empieza la transformación del arte urbano en urbanismo. Esto tiene una repercusión importante en la configuración urbana de la ciudad. El desarrollo de la ciudad industrial, las nuevas tecnologías, hay intervenciones de carácter funcional, hay una nueva articulación a la actitud neoclásica. Obviamente se piensa ya en soluciones prácticas, en soluciones que resuelvan problemas rápidamente. Comienza la definición de la ciudad moderna. Aparece la calle como el eje estructurador y como recorrido, y la ciudad se organiza sobre el concepto de calle. Entonces ya aquí empezamos a ver que hay un cambio, una evolución hacia otros elementos que también son parte de la estructura de la ciudad, pero que entonces empiezan a bajar la importancia de lo que es la plaza. La calle aparece como el articulador y conector de los elementos de la ciudad, a través de la cual se expresa un ambiente de cultura humanista. Aparecen los proyectos como el Berlín de Schinkel, que era un humanista en su pensamiento y neoclásico en su arquitectura, y veremos algunos ejemplos donde la plaza pierde su carácter centralizador y comunitario. La calle es el lugar de encuentro y de los eventos espaciales. Aparecen estos proyectos como el París de Haussmann, que es donde la importancia de la calle es evidente. En esta urbanística, los espacios abiertos de la ciudad se convierten en el aire que antecede a los edificios monumentales, y los espacios urbanos son encuentros de vías, no es una plaza, ya que no es fácilmente accesible por los ciudadanos. Los encuentros de vías se convierten en ámbitos apropiados para la ubicación de un monumento que ejerce una tensión visual, como estos ejemplos: el Arco del Triunfo en París. El monumento ejerce una tensión visual, pero ya no es la plaza donde la gente va a convivir, porque es difícilmente accesible, está rodeada de calles muy transitadas, etc. Entonces aparecen este espacio que es el vacío, que exalta a los edificios, grandes explanadas, que no es ni el parque, tampoco responde a la idea de plaza, aunque es un ámbito importante en la ciudad. Aparecen los bulevares en el siglo XIX, ¿sí? La ciudad se configuró manteniendo un equilibrio razonable entre los distintos usos que debía albergar y las diferentes modalidades de tráfico. Están las reflexiones de Haussmann, Enart, Cerdá, Le Corbusier. La perspectiva empieza a predominar en estos nuevos conceptos: la calle rectilínea sobre la vieja ciudad, organizadora de la circulación. Los monumentos se utilizan como remates para las perspectivas de las nuevas avenidas. En fin, las ideas funcionalistas del siglo XIX que se aplicaron al orden y al saneamiento urbano definen la estructura de la ciudad moderna. ¿Sí? Hay una estética de la dispersión de los elementos, la simetría, creación de monótonas áreas nuevas, como el ejemplo el Plan Voisin de Le Corbusier, donde son grandes avenidas que parten a la ciudad. Pero en el siglo XIX en América Latina se están consolidando estos espacios con otra connotación, y a finales del siglo XIX y principios del XX entonces aparecen también grandes avenidas, aparecen los paseos sobre modelos europeos, copiados de modelos europeos,
aparecen las alamedas criollas asimilando, copiadas del París de Haussmann, las fuentes, las estatuas, las bancas, pero con una función que es muy importante, que es el disfrute de la comunidad. Acá todavía se tenía ese sentimiento de que este espacio era para disfrutarlo, para el disfrute de los habitantes. Entonces, me voy a ir un poquito más rápido. En México aparecen las colonias residenciales como la Santa María de la Ribera, se construyen 40 colonias con principios de diseño urbano, se abren vías con líneas de tranvías, y además aparecen estos tradicionales kioscos que vemos en todas las ciudades mexicanas, muy pintorescos en los barrios, en la ciudad central. Se construyen casas tipo villa sobre el Paseo de la Reforma, colonias como la Juárez, que son todavía colonias con el concepto de barrio, etcétera. Todavía la plaza acá es el elemento afectivo para la comunidad. Algunos ejemplos: en todas las ciudades mexicanas podemos ver estas grandes plazas con sus bellos kioscos. Entonces hay planteamientos que reniegan de esta ciudad tradicional. Ya en este momento, en el siglo XX, empiezan a surgir nuevas ideas que van en contra de los planteamientos que tenía la ciudad tradicional, por motivos higienistas, por inventar un nuevo concepto de espacio urbano, y entonces la plaza es uno de los espacios que sufren la ciudad nueva. Hay una pérdida de la continuidad de las estructuras, hay una dispersión volumétrica. La actitud compositiva de la ciudad moderna, que es contraria completamente a la ciudad del siglo XVIII y del siglo XVII y del siglo XVIII. El Plan Voisin para París de Le Corbusier, donde el centro del área entre edificios ya no es una plaza, sino que como un lugar de encuentro, sino que es un cruce de autopistas imposible a donde es imposible acceder, donde no hay una vida comunitaria. Surgen los conjuntos de viviendas, algunos como Tlatelolco, era el concepto de una ciudad dentro de la ciudad, de una ciudad dentro de otra ciudad, con todos sus elementos estructuradores, plazas, espacios estructuradores de la ciudad, etcétera, y otros completamente desolados, sin ningún diseño interior, sin espacios para la comunidad, etcétera. Y hubo inclusive en Europa propuestas cercanas a la concepción tradicional, como eran las propuestas del Plan de Berlín, que se hizo en el despacho de Albert Speer, que era una idea de la ciudad de los siglos XVIII y XIX. Aquí hay un surgimiento, como una necesidad de reivindicar la estructura de la ciudad antigua. Definía la identidad de dos elementos: el espacio público, el monumento, el edificio que articulaba las calles, las plazas de grandes escalas, aunque tenían un objetivo político, pero había una idea de articulación de espacios urbanos que remataban en un edificio, en un objetivo político. Y bueno, hubo varios ejemplos. El Plan de Berlín tenía un eje tensional entre dos espacios significativos. Querían enfatizar el significado de la plaza. Surge otro elemento de puertas urbanas, donde era un umbral entre la plaza como una categoría de espacio y la calle como otra muy diferente. Pero bueno, era como que se tomó así como un proyecto que quería reivindicar este concepto antiguo. Bueno, entonces la plaza en el siglo XX empieza a tomar dimensiones gigantescas para albergar multitudes como objetivo político y expresión del poder. Entonces aparecen estos ejemplos del Arco de la Defensa, la Plaza de los Poderes en Brasilia, donde se pierde la escala humana totalmente. Y en los 70s hay una revaloración otra vez de la ciudad tradicional por todo este fracaso ambiental y social de la planificación técnica y abstracta. Hay un nuevo discurso urbano de estos alemanes que dicen que la plaza como elemento fundamental es el centro de la nueva concepción de ciudad, y su articulación con la calle constituye la clave de los nuevos diseños. Y entonces empiezan a aparecer propuestas como Leal de París, que precisamente ahorita ya está en remodelación. Ya esto es
pasó, digamos que es un proyecto viejo, pero bueno, era un proyecto donde se valoraba a la plaza, se organizaba todo el conjunto en un sistema de plazas perpendiculares a las calles. La plaza cubierta era el centro del proyecto que definida por cuatro edificios que sostenían una cubierta sobre un ámbito público y que se integraba a la secuencia de plazas abiertas. Entonces había una idea de lo que eran las plazas en los siglos anteriores. Entonces las reflexiones de los 70 marcaron la siguiente década en el modo de ver la ciudad. La actitud de la planificación se cambia, la planificación macro, por una observación más pequeña y más cercana al hombre, y es cuando surge este concepto del proyecto urbano. El proyecto urbano, que es una figura de planificación donde, digamos que se valora el diseño de puntos en la ciudad, de cosas más puntuales, no una planificación macro como eran los planes maestros o los planes directores, como son los planes maestros, sino que se baja, se aterriza más al espacio del hombre. Se redescubre la plaza y se enfatiza su carácter comunitario. Porque Rob Krier decía que recuperar la historia era la única alternativa para recuperar la realidad. Entonces empiezan a surgir algunos ejemplos. Hoy en día el Museo Guggenheim y muchos otros ejemplos modernos que ya toman el concepto de ese espacio para la comunidad de manera más seria, ¿sí? La Potsdamer Platz con todo el proyecto de conjunto que abarca una serie de espacios para el usuario. En los edificios antiguos empiezan a hacer intervenciones de elementos que tratan de buscar esa escala humana. Y bueno, y también en nuestro contexto latinoamericano, esto es un espacio en Bogotá, que es un espacio ya del siglo XXI, que es un espacio vivo, vigoroso, donde conviven una serie de elementos de la ciudad. Hasta el transporte público está mezclado con elementos ornamentales, con la plaza, con la calle, con vías peatonales, y todos conviven en armonía, y es un espacio armónico y vigorizante. Y no es la plaza tradicional que conocemos, es un espacio nuevo, es un espacio que traduce lo que el concepto de plaza era para los siglos anteriores. Y bueno, otros ejemplos en el siglo XXI, como estos espacios en Chicago que ya vimos con el profesor Jorge del Arenal, interesantes, con unas características innovadoras. El High Line en Nueva York, que no es exactamente una plaza, pero es una recuperación, es una intervención en la recuperación de unas viejas líneas de tren que hacen espacios para la comunidad, recorridos para la gente, donde se van descubriendo escenarios a medida que se va avanzando en el recorrido. Pero también en el siglo XXI aparece una nueva connotación, que es la esquina. Y en Barcelona, en el primer Fórum Universal de las Culturas, que se hizo en el 2004, se discutió sobre este espacio que está surgiendo interesante en las ciudades, y es la esquina, un espacio singular para el disfrute de la gente. La esquina como el espacio que constituye una síntesis de lo que es el ciudadano del siglo XXI, de lo que es la ciudad del siglo XXI. Es diversidad, es orden, es diferencia más coincidencia, así lo exponían, lo presentaban, ¿no? Que la esquina era diferencia más coincidencia, definía la ciudad, era un elemento claro que definía la ciudad. En la ciudad de hoy son las formas las que niegan el contacto y la intersección de personas y actividades, las que resultan radicalmente contrarias a la idea de esquina. Son antiesquinas, anticiudad, o sea, lugares donde imposible convivir, imposible establecer comunicación, imposible socializar. Esas son nuestras ciudades. Pero además, la ausencia de diversidad excluye toda posibilidad de interacción, de uniformidad sin mezcla. Es una monotonía sin diferencia, es una extensión sin referencia, es una densidad sin intercambio. Son lugares especulativos nada más. Esos son nuestras ciudades de hoy.
que se han olvidado de los espacios para convivir. Entonces la esquina, un espacio singular, simple en la ciudad, en el siglo XXI ofrece doble presencia, doble posibilidad de contacto, es un foco de intensidad, es un punto de singularidad arquitectónica. Y en un libro que se publicó de este foro decía, ¿qué le dijo una pared a otra pared? En la esquina nos vemos. Gracias.